Hola, hola, muy buenas noches, amigos, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Listo, ya andamos por acá. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, Mike Arián, desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Muy buenas noches, háganme saber si se escucha bien, por favor. Si se escucha bien, para que podamos dar comienzo a nuestro cafecito de conciencia de este día, de esta noche. Hoy, martes 27 de julio, ya cerrando nuestro mes, ya cerrando el mes de julio. Los saludo con mucho gusto. Gracias por estar aquí, mi querida Silvia. Un abrazote. Besos hasta Miami. Hola, Alan, ¿cómo estás? Un abrazote, amigo. Jimena Hernández, que se escucha muy bien. Perfecto. Becky Corona, besos hasta Mexicali. ¿Cómo están? María Amparo Pilco, muy buenas noches. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro cafecito de conciencia de cada martes. Hoy estoy muy contento de saludarlos. Tengo un tema padrísimo para el día de hoy y que creo que pues son de estos temas que nunca pasan de moda, que son eh, de estas temáticas que nos ayudan a enfrentar con mejor o mayor resiliencia nuestra vida. Y creo que en ese sentido, pues bueno, va a ser muy favorable que te quedes esta noche, te quedes hoy a nuestro cafecito de conciencia. Ya lo sabes, te quiero pedir que por favor me escribas desde qué parte del mundo te conectas, desde dónde estás, de qué parte del mundo estás enlazándote, armando esta red cuántica de conciencia. También si estás en YouTube, por favor me regales un corazoncito, un like, compartas este video con tus seres queridos, tu familia, los etiquetes y si así lo deseas puedas donar unas estrellitas aquí al canal para que podamos seguir generando contenido de valor para ti. Y si estás en YouTube y si llegaras a estar observando esta transmisión en diferido, por favor suscríbete a mi canal, regálame un pulgar arriba y activa las notificaciones con la campanita para que te notifique YouTube cada vez que saquemos material nuevo. Los voy saludando, mi querida Nora, gracias por estar aquí. Alejandra Mendiola, un abrazo, mi querida Bere, qué gusto participar hoy en el Cafecito de Conciencia. Besos, ¿cómo estás? Mi querida Silvia Rivera, saludos hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tani, ¿cómo estás? Tani, muy buenas noches. Saludos hasta Ecuador, hasta Monterrey. Muchas gracias, mi querida Adri. Gracias por compartir, Nora. Pues muy feliz y muy contento. Fíjense que antes de adentrarnos a nuestro tema, quiero contarles de que estoy muy feliz de que el fin de semana pasado tuvimos nuestra formación, nuestro primer módulo en el diplomado en tarot cuántico profesional. Tuve una gran asistencia, unos alumnos súper participativos con una gran disposición en cuanto a intuición, muy bien desarrollada. Y la verdad, pues muy feliz de formar un nuevo grupo, una nueva generación de taroterapeutas. Estamos arrancando con la generación 4, el 3 va a la mitad, el 3 sí termina este año. Y para quienes me preguntaron, de repente hubo personitas que a la mera hora se interesaron. En la quinta generación, el quinto grupo de taroterapeutas abrirá hasta el próximo año. Requiero terminar de avanzar algunos proyectos, que estas generaciones sigan avanzando y yo creo que hasta febrero del próximo año, fines de febrero, ya estaremos abriendo el quinto grupo para de formación para taroterapeutas. Entonces, si conoces a alguien que pueda estar interesado, interesada en esta formación que yo imparto, estas competencias éticas para ser un buen taroterapeuta evolutivo, pues ya por allá del próximo año, en 2022, febrero ya estaremos abriendo el nuevo grupo, pero mientras, pues bueno, vamos a estar teniendo muchas actividades a lo largo pues de lo que resta del año. Doy la bienvenida porque fíjense que, como les decía al principio del programa, este tema es de los que no pasan de moda y nos ayudan a desarrollar nuestra resiliencia. Entonces, etiqueta a tus amigos, a tu familia o a tus seres queridos que puede interesarles este tema, cerrar ciclos sanamente. Vamos a aprender cómo a cerrar ciclos sanamente y bueno, aquí te comparto un poquito de conocimiento. Vente niña, a ver si hoy se anima mi otro gatito a salir en pantalla. Y vamos a comenzar con nuestra frase poderosa. Dice algo así: un gran error amigos, es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. ¿Qué es cerrar el ciclo? Vamos a entender cómo está este tema de cerrar ciclos. Y fíjate que ahorita mmm, se siente mucho, percibo mucho la energía de Arcángel Azrael. Y es que sucede que tradicionalmente Arcángel Azrael es el que justamente nos ayuda al tema de cierre de ciclos. Hoy vamos a darnos cuenta que aunque su energía puede ser un poquito fría, no necesariamente significa que sea algo malo, sino más bien que necesitamos entender con la cabeza fría cuándo es momento de marcharnos.
Entonces, si a ti te cuesta trabajo cerrar ciclos, si sientes que no, em, que te cuesta trabajo poder decir adiós o inclusive darte cuenta cuándo es el momento, quédate en la transmisión, ¿sale? ¿Por qué hablamos de cerrar ciclos? ¿Por qué hablamos de esta necesidad de completar etapas o de darles carpetazo, como normalmente decimos, o al menos en México? Cerrar el libro, darle carpetazo. Bueno, es que los seres humanos, y no me dejarás mentir, los seres humanos tendemos como que a contar nuestra vida, nuestra historia, como si fuera una narración, como si fuera una especie de película, un libro, una narrativa, en la que nos gusta de alguna forma como interpretar todo lo que nos sucede como si fueran historias, ¿no? Con un principio, un desarrollo y un fin. Aparte de que es, digamos, como que una forma, una manera en la que nosotros le damos sentido a lo que vivimos, le encontramos como muchos cabos que parecieran sueltos cuando nos lo narramos de una forma como descriptiva, como si fuera una historia. Esto nos ayuda justamente a poder dar carpetazo, a cerrar correctamente todas esas etapas o esos ciclos, para no estancarnos primeramente y dos, como para entender cuando las cosas ya han llegado a su fin. Esto es más que nada como un mecanismo de protección, como una forma de supervivencia, para darnos la oportunidad de dar un siguiente paso. Y desde niveles energéticos, esto seguramente lo has escuchado, desde un tema como más energético espiritual, es bien sabido que como cierras un ciclo, abres el que sigue. ¿Sí? Como cierras un ciclo, abres el que sigue. Entonces, normalmente, si te divorcias de una manera como muy escandalosa, muy difícil, si te sales de casa de tus padres de una forma como bastante abrupta, si terminas relaciones de pareja o relaciones laborales dejando cabos sueltos o dejando como situaciones o amistades o emociones comprometidas, es muy probable que esos nuevos ciclos se abran también de esa manera, porque con esa misma energía estás conectando ese siguiente paso. Entonces se dice que como cerramos una puerta, abrimos la siguiente, requerimos entonces aprender a hacer este cierre de ciclos, no solamente como para decirnos ya se acabó, sino como una especie de ir recogiendo poco a poco pedacitos de nosotros mismos, ir recogiendo como partes de nosotros mismos que se han quedado atrás en esos lugares, con esas personas o en esos sitios, para integrarnos e irnos de alguna forma como recuperando. Darnos cuenta que no todo se ha perdido, sobre todo cuando algún ser querido se va. Darnos cuenta que no todo está perdido, sino darnos cuenta efectivamente que una parte de nosotros se va con esa persona, pero otra también se queda. Y que es en esa recuperación, en esa observación está tu enseñanza, ¿sí? ¿Qué sucede, no? Solemos cerrar ciclos, y a ver, tú dime si te hace sentido o no, antes de pasar a los saludos. Solemos cerrar ciclos, amigos, cuando necesitamos finiquitar algo que está pendiente, cuando algo está inconcluso, cuando sentimos que necesitamos una respuesta. Y esto es muy común porque a veces tendemos como a desesperarnos en esta búsqueda de que todo tenga una respuesta, de que todo tenga un sentido, de que todo tenga en absoluto que ver conmigo o que me respondan en esas necesidades que yo creo o que yo siento que me tienen que la gente contestar, ¿no? Sobre todo cuando estamos como muy matizados por heridas de rechazo, de abandono, ¿no? Dos, cuando necesitamos terminar una relación, es necesario que aprendamos a cerrar estos ciclos. Tres, cuando necesitamos conocer las razones de un rompimiento. Cuatro, cuando requerimos vencer la incertidumbre del que va a pasar, la incertidumbre de los malos tiempos. Por ejemplo, es muy común cerrar ciclos cuando estamos a finales de año, ¿no? Cuando han sido años complicados, solemos hacer mucho este tema de rituales de año nuevo, ir a limpiezas espirituales o hacer como cosas que nos conecten justamente con ese arco narrativo del cierre de ese año, ¿no? También necesitamos cerrar ciclos o solemos cerrarlos cuando alguien o algo quedó pendiente de decirnos algo. Y finalmente, pues bueno, cuando requerimos renovarnos a nosotros mismos. Estos temas de los ciclos, insisto, no necesariamente tienen que ver cuando alguien fallece, cuando alguien truena, sino como en este mirar terminar tu relación escolar, quizás a lo mejor cuando te cambias de casa, cuando cambias de escuela o cuando finiquitas un proyecto.
Entonces hemos de saber que todo el tiempo estamos cerrando y abriendo ciclos, ¿ok? Entonces ahorita lo que te voy a ayudar, lo que vamos a compartir en nuestro café de conciencia es lo que logramos al cerrar los ciclos y 5 pasos para que podamos hacerlo de manera mucho más consciente. Me gustaría leerte aquí en los comentarios, saber qué te parece este tema, si te ha costado trabajo cerrar ciclos a lo largo de tu vida, si sientes que le huyes a los cierres de ciclos y pues bueno, si te interesa conocer estos 5 pasos mientras te voy leyendo, ¿sale? Mi querida Mari Olvera, ¿cómo estás? Un abrazote, buenas tardes, mi querida Rocío Giovanelli, Daniela Brambile, un abrazote. Ruth, ¿cómo estás? Un abrazote, mi querida Ruth, besos para ti, Lulis García. ¿Puedes mandarle unos ángeles a Diosito que lo proteja de tantas cosas malas? ¿A quién, mi querida Sofía? Todos nosotros podemos pedir ángeles, todos nosotros podemos hacerlo. El que de repente podamos estar de repente como conectados o tener como estas habilidades de canalización no significa que unos sean más privilegiados que otros. De hecho, cuando tú te centras en tu corazón y pides desde tu ser interno, desde tu calma interna, es posible que tú solicites guías o ángeles que custodien el camino de alguien, ¿sí? ¿Cómo estás, Super Ivette? Un abrazote, mi querida Ivette. Gladys Eras. Lupis Fuego, ¿cómo estás? Buenas noches. Cristi, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Y por aquí ya los voy leyendo. Fíjense que aquí me están compartiendo. Cerrar ciclos es finalizar una carrera académica. Ay, se me movió el comentario. Una tesis o mejor lo olvido. Suelo soñar de que eso que tengo pendiente y me da ansiedad. Fíjense, tendemos como a veces a huir, ¿no? El tema de los cierres de ciclos. Dice, me cuesta trabajo cerrar ciclos. Un abrazote, mi querido Rafa, ¿cómo estás? Gracias por el tema de hoy, con mucho gusto, ¿eh? Cuesta cerrar ciclos, claro que sí. Y sobre todo cuesta cuando son dolorosos. Suele doler mucho cuando son dolorosos o cuando son inesperados. Yo les platicaba hace como un par de semanas, cuando hablé de berrinches emocionales. Ese tema de berrinches emocionales que fue hace como 15 días o 3 semanas, fue hace 3 semanas, justamente tuvo que ver por un asunto en el que yo me vi forzado a cerrar un ciclo, o nos vimos cerrados a cerrar ciclo una compañera y yo, justamente por un tema de un bloqueo emocional, por una herida de rechazo no resuelta de una compañera, y que al final del día se tradujo en una sorpresa, ¿no? Se tradujo como en algo sorpresivamente para quienes recibimos la noticia de que alguien se iba. Y sí me hizo dar como muchas vueltas, o sea, vamos, a lo que voy es que comprendo esa situación, es doloroso cuando un ciclo se cierra y no estás preparado para hacerlo. Y es que en realidad nunca estamos preparados para cerrar ciclos, vamos, nunca nadie nos lo dice por mucho que leamos o tengamos como información al respecto, pero sí podemos ayudarnos a gestionar mejor nuestras emociones cuando eso sucede. Para que proteja a Diosito porque el mundo está loco. Ay, mira, los ángeles están presentes. Dios no necesita protección, más bien nosotros necesitamos de él. Saludos hasta Puebla, bendiciones mi querida Vero, gracias Marisol, ¿cómo estás? ¿Desde qué parte te conectas? ¿Cómo sabemos cuándo cerrarlos? A eso voy mi querida María, a eso voy justamente. Lo que te quiero compartir son un poquito de tips que nos ayudan desde la parte pues sí psicológica pero también energética. Seguramente me has escuchado hablar de los cortes de lazos, ¿no? Que es pues como esta especie de ritual, este acto conductual en el que nosotros intencionadamente movemos energía a través de pases energéticos para hacer este corte. Fíjense, miren, aquí tengo pues una tira, un pedazo de tela que utilizo para jugar con los gatos. Fíjense ya lo roído que está, ¿no? Este juego con el Darwin y empieza, se aloca el Darwin, ¿no? Bueno, ¿qué es a lo que voy? Ahorita estaba jugando con él. Hagan de cuenta que cuando estamos los seres humanos vinculados a través de las emociones con nuestros seres queridos, hagan de cuenta que tenemos una especie de cordón. Hagan de cuenta esto, ¿no? Y a veces el cordón energético que se vincula o se pega ahí con las otras personas puede estar conectado desde el corazón, desde la cabeza, desde los costados, desde la espalda, desde el ombligo, desde los órganos genitales o desde cualquier otra parte del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hacemos esta intencionada movimiento o pase energético, lo que se hace es cortar el ciclo, perdón, cortar el lazo. Cuando tú cortas ese lazo o ese cordón energético, es mucho más fácil asimilar el cambio. Es mucho más fácil como que asimilar
que la persona no está o que necesitas agradecerle algo o simplemente pues dar como un poquito de paz al corazón, porque lo que sucede es que como las emociones, energía en movimiento, emotion es energía en movimiento, lo que va a suceder es de que tus emociones se van a ver mucho menos comprometidas cuando haces esos cortes energéticos. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Hay muchas maneras de hacer este cierre, pero sobre todo necesitamos como asimilar que todo en nuestra vida necesita como tener un epílogo, ¿ok? Y en este entendido de que, pues bueno, todas las etapas, así como tienen un inicio, tienen su fin. Te voy a platicar un poquito. ¿Qué se logra al cerrar un ciclo? O sea, ¿cuáles son los beneficios que tenemos al despedirnos de esa etapa o de esa persona a la cual a veces nos resistimos dejar? Ahí te va. Número uno, logramos dar paz y serenidad a nuestro corazón. Dime si no es hoy en día uno de los regalos más preciados el que puedas sentirte en paz contigo, el que puedas sentir paz en tu corazón, paz en tu alma. Dos, dar coherencia narrativa a nuestra vida. Por lo que te decía que por mecanismos de supervivencia tendemos como que a contarnos nuestra vida en etapas o como si fueran historias de principio, desarrollo y final. Esto nos ayuda a dar coherencia justamente para que nuestro cerebro asimile que necesitamos seguir avanzando o que necesitamos empezar a abrazar nuevas personas, nuevos ciclos o nuevas etapas. Esto nos da como mucha coherencia en nuestra cabecita. 3. Nos ayuda a dar estructura al futuro, sobre todo para evitar situaciones de conflicto parecidas, ¿no? El caso clásico de que me suelo relacionar con mujeres tóxicas, hombres tóxicos o con jefes demasiado demandantes en el trabajo o con personas que me sangran económicamente. Este tema de aprender a cerrar ciclos nos ayuda a tomar conciencia de cuáles son las cosas que se requieren de mí justamente para evitar esos momentos de conflicto, ¿sí? 4. Hay muchas formas de hacerse. Lo que te digo que es importante es que conectes contigo, que entres como en este contacto de coherencia con lo que estás sintiendo, ¿sí? Muchas veces los ciclos se cierran y no queremos hacerlo. Entonces es importante como asimilar y decir, me cuesta trabajo, no quiero, me duele, desearía no hacerlo, para darnos cuenta efectivamente qué está pasando en nuestro interior. Otro punto, podemos cerrar los ciclos, esto es importante, sin conocer las razones o causas de por qué se está cerrando. Y esto pareciera como que un poco difícil, sobre todo porque cuando hay fallecimientos abruptos, hay muertes repentinas, de repente uno quiere como buscar, ¿no? Ese es uno de los principios del acompañamiento en tanatología, por ejemplo. Buscar como el acompañamiento, este proceso terapéutico, porque solemos como buscar motivos, solemos buscar como razones por el cual Dios se llevó a mi ser querido. Y es una forma, insisto, como un mecanismo de supervivencia, porque sobrevivimos cuando entendemos. Eh, Nos permitimos continuar en la vida cuando tenemos como que claro qué sucede y por qué sucede, ¿no? Por eso es que pues las religiones, las corrientes espirituales, las líneas de sanación como estas tratan de ayudarnos a entender a través de los seres de mayor velocidad, de mayor velocidad de percepción, como en el caso de los guías, los ángeles, los maestros, los ancestros inclusive. Por eso decimos mucho que Arcángel Azrael se hace presente porque es una forma de entender con esta energía espiritual, entender las causas o entender el para qué la persona se ha ido, ¿no? Tenemos que saber que, bueno, que se logra cuando cerramos un ciclo, tener aprendizajes. Siempre que nos despedimos de alguien, siempre que cerramos una etapa de vida o siempre que trascendemos una mudanza, el fallecimiento de una mascota, amigos que se van, que de repente ya no están, que siempre aprendes algo. Entonces, parte como de este regalo que tú puedes adquirir o empezar a asimilar cuando cierres el ciclo, es de que vas a adquirir algo, vas a aprender algo. Y el aprendizaje es valiosísimo en cualquier punto o etapa de la vida, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Cerrar el ciclo no necesariamente significa evitar a toda costa el contacto, sobre todo cuando estamos hablando de relaciones de pareja. ¿Qué sucede? Que a veces cuando cerramos ciclo, el divorcio o terminamos con una pareja con la cual pues quisimos mucho tiempo, la quisimos o lo quisimos mucho estar mucho tiempo y vinculamos mucho nuestras emociones, es como muy notorio o a veces muy evidente el tener que cortar por completo el contacto.
Y si bien eso es una etapa o como que nos ayuda en cierto momento como a replegarnos y regresar a nosotros para entender qué es lo que sucede, en el futuro no significa necesariamente que evites a toda costa el contacto inclusive físico, sobre todo en el caso de separaciones o divorcios donde ya hay bienes materiales o hijos involucrados. ¿Sí? A veces se puede cerrar el ciclo y puedes, pues si la otra persona también te lo permite, tener una relación más o menos funcional o más o menos sana en la que se puedan seguir viendo. Pero sí es cierto, bueno, también he de confesarles, ¿no? Que en algún momento en esa famosa relación de pareja que les he hablado mucho, que fue la que me orilló a trabajar en mi sanación de manera muy profunda, yo decidí cortar por completo el contacto, ni siquiera redes sociales, bloquear en todos lados. Y debo decirles que de repente es sano, a veces sí es muy sano hacerlo. Hay quienes piensan que es un berrinche emocional o que falta de madurez, pero la realidad, debo decirles y por experiencia propia, que a veces tu paz mental es más valiosa que un bloqueo en Facebook, ¿no? Entonces tomemos en cuenta que a veces es necesario tomar ciertas medidas, ¿no? Pero bueno, hay personas o situaciones con las cuales no necesariamente sientes como esa repulsión, entonces puedes volver a tener ese contacto. Llámense compañeros o colegas de la escuela, de la prepa, de la secundaria, barrios o lugares, sitios donde a lo mejor no has pasado durante mucho tiempo y de repente regresas y no te causa ninguna mala impresión. Ese es a lo que voy, ¿no? Que no necesariamente implica evitar a toda costa el contacto. A veces sí, pero será también dependiendo de lo que se vivió en esa relación, ¿sale? ¿Qué más? Cerrar un ciclo no significa evadirlo. No significa hacerte, como decimos en México, hacerte guaje. No sé si en otras partes del mundo, amigos de Latinoamérica o de Estados Unidos, cómo digan ustedes al hecho de hacerse tonto, ¿no? O hacer, dar por entendido las cosas y no confrontarlas, ¿no? En México decimos hacerse guaje o hacerse pato, pero no sé en otros países cómo se diga. A lo que me refiero es que cerrar un ciclo no es evadir ni omitir lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que vivir y mucho menos lo que se tiene que entregar. A ver si tú estás en otra parte del mundo, házmelo saber. ¿Cómo se dice por allá en Colombia? ¿Cómo se dice en Chile, en Bolivia? ¿Cómo se dice en Estados Unidos en el lenguaje de allá? ¿Sí? Esto nos va a ayudar muchísimo a hacer estas conexiones justamente de la red de conciencia de los que estamos ahorita. Y finalmente, amigos, cerrar el ciclo no significa necesariamente hablar mal de la persona o del ciclo en el que estabas. Fíjate bien, porque a veces solemos a través del rencor querer como justificar por qué cerramos el ciclo, o por qué nos despedimos de la persona, o por qué renunciamos a ese trabajo. Y no significa necesariamente que tengas que hablar mal de esa persona o de esa etapa, ¿no? Házmelo saber aquí en los comentarios si te cuesta cerrar ciclos, si recientemente has dado carpetazo a alguna parte de tu vida y lo has hecho con éxito, si lo has logrado con éxito, o cuéntame un poquito más, ¿qué significaría para ti o no cerrar un ciclo? Porque esto nos ayuda justo también a seguir entendiendo el tema desde diferentes perspectivas, ¿sale? Mientras voy a tomar un traguito de agua, hazme saber con qué me acompañas esta noche. Hoy yo te acompaño con una infusión de agüita de fresa. Bueno, es infusión nada más, o sea, no tiene sabor, pues. Bueno, no es cierto, sí sabe. Sabe a la fresita. Sabe a la fresita que les acabo de poner. Pero platícame, con qué bebida me estás acompañando hoy en nuestro café de conciencia? Te recuerdo que si acabas de llegar, por favor, me regales un like, un corazoncito, que si así lo decides puedas aportar o donar estrellas al canal. Y si me estás viendo en YouTube en diferido, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un pulgar arriba y activar las notificaciones para que te avise YouTube cada vez que suba material nuevo. ¿Sale? Mientras los voy saludando, amigos. ¿Cerrar un ciclo es vaciar para volver a llenar? Sí. Sí, llenar un ciclo implica vaciar, pero primordialmente nuestras emociones, primordialmente como que confrontar y darnos cuenta de lo que sentimos, llorarlo, a veces las lágrimas nos ayudan mucho a dar como ese entendido para adentro, para el alma, vaciar y también sanar. Hay quienes dicen que las lágrimas también sirven para limpiar rencores, limpiar sentimientos, limpiar egos. Y entonces eso de alguna manera es un constante vaciamiento para volver a ocupar ese espacio físico o ese espacio emocional. La práctica que yo les he propuesto de la derivación, quienes no lo conozcan o sea nuevo ese término, les recomiendo que se vayan a YouTube. En mi canal hay un video que se llama La derivación nocturna y el principio del vacío. Esa práctica está muy explicado, muy sencillo. Es una forma de fortalecer justamente esas redes neurológicas
para vaciarnos justamente y no sentir que estamos perdiendo al vaciarnos de nuestras experiencias del día. Se los recomiendo, ¿ok? Tomando tu bebida de fresa. Así es, mi querida Ivette. Un cafecito turco, Sofía. Ay, qué rico, qué rico. Con agüita natural, mi querida Cristi. Dice Rafael, cerrar un ciclo para mí es recordar en paz, con gusto y sin rencor. Te acompaño con un cigarrito. Amigo, me recordaste mis tiempos cuando yo fumaba. Pero qué rico, disfrútalo. Hacerse el pendejo. Literal, ¿no? Yo no lo quería decir así, pero bueno, qué bueno que se entiende. Desde Ecuador también hacerse guaje es hacerse endejo, ¿no? Que es lo mismo. El contacto cero ayuda a centrar tu atención en ti mismo, efectivamente. Ustedes sabían, amigos, por qué la emoción de la tristeza es tan benéfica también para nosotros. A veces solemos como denostar mucho las emociones incómodas, ¿no? El enojo, el miedo, la tristeza o la repulsión. Son emociones básicas, no tienen polaridad, pero solemos como rechazarlas justamente porque son incómodas. Pero resulta que la tristeza, por ejemplo, es tan beneficiosa para nosotros porque nos permite hacer como reconexión. Yo les he platicado que cuando estamos tristes tendemos a hacer esto. La sonrisa se nos cae, los ojitos se nos ponen tristes, tendemos como a encorvar el cuerpo y a bajar la cabeza. Esta expresión física de la tristeza tiene un sentido, tiene un propósito. La lógica de la tristeza es regresar hacia ti, volver a ti mismo. Entonces, a veces como que evitar el contacto justo porque estamos tristes tiene el sentido de centrar toda tu atención en ti. Muy bien dicho, gracias por tu aportación. Yo le digo más feo. Ay, querida mariposa, anótalo, compártelo, aquí no hay censura. Me costó mucho cerrar el ciclo con un novio que falleció y sobre todo cuando pasó el tiempo, empecé una nueva relación, sentía que lo estaba traicionando y fue cuando me dolió cerrar el ciclo con él. Es que fíjense, si es necesario aprender a cerrar puertas. A veces la puerta que se abre, el siguiente paso es más pequeña o es un portón, es un portal enorme. Pero a lo que voy con esta información es de que, insisto, como cerramos un ciclo, abrimos el siguiente. Es importante que resignifiquemos la forma en cómo nos despedimos de esas etapas. Saludos a California, Ivette. ¿Existen etapas? Sí, existen etapas y de hecho son etapas del duelo. Voy a hablar de eso en un café posterior. Gracias por la aportación, Ivette. Tuve una super jefa en mi oficina, pero murió del corazón o de COVID o de vacuna, no supimos. Por medio hubo una injusticia laboral. Sí, es que fíjense que a veces el tema de cierre de ciclos duele y solemos expresarnos con mucho dolor cuando no vivimos una etapa muy grata en el trabajo, ¿no? O cuando vivimos con roomies o cuando la persona que nos rentaba la casa era como muy hostil, ¿no? Solemos expresarnos muy feo, ¿no? Pero bueno, en el entendido de que eso lo podemos cambiar, ¿no? Cerrar un ciclo es para abrirse a cosas nuevas y estar en paz con tu alma, efectivamente. Aquí me dicen que me acompañan con botellita de agua y té de jengibre. Ay, qué rico, Ara, qué rico, un tecito de jengibre. Mi hermana falleció en marzo y es un ciclo que voy cerrando. Sé que está en donde eligió estar. Te acompaño desde Perú, de aquí con un té de hierbas. Un abrazote, Luisa. Gracias por compartirnos y abrir tu corazón. Gracias. Efectivamente, como que cuando nos despedimos de un ser querido es cuando más duele. Y necesariamente en esos casos, cuando la herida es muy profunda, el cierre de ciclos no necesariamente es inmediato o no necesariamente se resuelve con un corte de lazos. A veces, para que nosotros podamos darle paz a ese ser querido, les digo, es mucho Arcángel Azrael, darle paz a ese ser querido y dárnoslo nosotros mismos, necesitamos a veces cortar esos lazos de energía. Te voy a confesar algo. Cuando estaba trabajando en mi independencia, en el sentido de salirme de casa de mis padres, parte de las respuestas que yo le pedía a mis ángeles era justamente saber qué necesitaba cortar. Y muchas de las sesiones, las terapias que en ese momento yo estaba dando, en ese momento de mi vida, tenían que ver con mamá. Y era el tema de corta lazos energéticos con tu mamá. Y yo estaba así como que no, bien renuente, así como que no, porque voy a cortar lazos con mi mamá si mi mamá es a todas márgaras y me llevo súper bien con mi mamá y tenemos una excelente relación. Y los guías, mis ángeles me repetían, corta lazos energéticos con tu mamá. Yo decía, ay no, pero voy a sentir bien feo, ¿qué tal si le pasa algo? ¿Qué tal si me pasa algo? Porque pues esa energía, o sea, vuelvo al tema del intercambio de lazos de energía. Cuando tu relación es buena, el lazo energético
este lacito o este como cordoncito suele ser así de gordo, suele ser muy muy grande. Y cuando hay un constante dar y recibir, el famoso, la famosa ley de intercambio, principio sistémico de intercambio, nos permite que todo el tiempo la información esté pasando de aquí para allá y de allá para acá. Energía positiva, a veces no es tan positiva, ¿no? Pero en este caso siempre he sido muy positiva. Bendito Dios, agradezco tener una mamá tan linda como la que tengo. Pero mis guías me estaban diciendo, corta lazos, o sea, no seas necio, Mike, ¿no? Debo confesar que cuando hice el primer ejercicio de corte de lazos, justo en miras de paz interior, de miras de crecer, en miras de un nuevo lienzo en blanco en mi vida, me dolía mucho y les juro que esa primera vez lloré un montón, porque decía, ay Diosito, es que siento gacho por cortar esos lazos de energía con mi mamá, pero después, al poco tiempo, como a los 3 días, porque los cortes de lazos tienen que hacerse varios días, me empecé a sentir con mucha paz interna. Y sí, de repente empezamos a tener como un tema más de independencia, y insisto, yo todavía vivía con mamá, eh, pero nos vino bastante bien porque al cabo del tiempo esto terminó de asentarse. Finalmente, quiero que entendamos algo, la energía se termina por acomodar, nunca es instantáneo, ¿sí? Eh, Terminamos como por afinar detalles en nuestra relación madre-hijo que nos llevó a llevarnos todavía mejor y entender mucho mejor cuando yo diera ese siguiente paso en mi vida, ¿no? Entonces, lejos de traerme un daño, me trajo un beneficio y pude acelerar proyectos que de otra manera no hubiera podido hacer. Entonces, te entiendo, o sea, entiendo los casos sobre todo con seres queridos o seres que han fallecido, porque normalmente pensamos que si cortamos ese lazo de energía, nos va a doler o es como traicionar a la persona, ¿sí? Pero pídele a tus guías, o sea, en ese sentido sí les puedo compartir mucho que yo pedí mucho la asistencia celestial. Yo pedí mucho, a ver, ángeles, guías, maestros, llévenme a la respuesta correcta. ¿Debo de cortar lazos de energía con mi mamá? Y me dijeron que sí. Y les digo, mi relación con ella es buena. Entonces, pide mucho la asistencia de tus guías, sobre todo cuando quieras abrir una etapa nueva en tu vida, quieras aperturar este ciclo nuevo. Arcángel Azrael, pídele mucho, Arcángel Azrael, me hago disponible ante las señales para saber qué debo hacer para cerrar los ciclos de mi vida. Hace unos meses también te comparto que estuve haciendo cartitas y cortes de lazos con etapas muy antiguas de mi vida, de hace años. Y afortunadamente han desatorado muchas cosas, pero justo te lo comparto desde la coherencia, porque son cosas que yo he hecho, ¿sí? Para que nos demos cuenta que a veces los cortes de lazos, estos cierres de ciclo, no necesariamente son bonitos, pero son tránsitos necesarios para que podamos evolucionar, ¿sí? Em, Fíjense que cerrar ciclos, también compartiendo un poco más de información, es distinto a la pérdida. O sea, no necesariamente significa que estés perdiendo algo. El ejemplo es el que te acabo de poner de mi mamá. Porque aunque al final sí estemos como limpiando de temas de energía, a veces cuando tú te decides o te dispones al cierre de ciclos, ya sabes que no es sorpresivo, ya sabes que estás como en esta disposición de decir, a ver, perdí a un ser querido o cerré esta etapa en mi trabajo o ya terminé con mi chica o mi chico y en ese momento dices, a ver, me voy a disponer a cerrar este ciclo y a vaciarme. Entonces ya no estás siendo tan sorpresivo como antes, es decir, lo puedes gestionar mejor, ¿sí? Trata de no buscar tensión en los pendientes, en las cosas que no se hayan dicho. A veces cuando estamos en el mundo espiritual como que queremos respuestas de todo, pero a veces la respuesta es que no hay respuestas. Y eso es algo como difícil de asimilar, pero pues también es un poco principio de constelaciones, terapia sistémica. Primero es aceptar lo que es. Y a veces no vas a encontrar respuesta de aquello que lo que quieres respuesta. Y esa es la respuesta. Yo sé que suena rebuscado, pero es necesario que lo asimilemos. Nuestros guías a veces nos dicen que no tener respuesta a veces es la mejor respuesta. ¿Sí? O eso ya es información. Entonces, cuando te desapegas necesariamente de querer encontrar un sentido a lo que sucede, te da mucha más paz, te da una quietud tremenda el que puedas asimilarlo, ¿sí? Y bueno, eh, si lo que estamos intentando justamente es superar una fase de vida que, pues que normalmente esté teñida de tristeza o de dolor, ese sentimiento de no querer avanzar, de sentirnos estancados, es necesario que lo liberes. Por eso es que también dentro del contexto de la terapia tradicional, psicológica, holística, de sanaciones espirituales, o sea, del método que quieras, a lo que me refiero es que siempre se va a requerir una liberación.
que por eso es importante hacerlo en un espacio contenido, en un espacio de apoyo, porque siempre podrás hacer la liberación emocional de esas obsesiones que no te permiten avanzar, ¿sí? Y eso, de alguna forma, también energéticamente abre canales para que encuentres mejores soluciones, ¿sí? Voy a leerlos, amigos. ¿Qué pasa si cierro un ciclo por la causa equivocada, miedo, inseguridad y luego me arrepiento? ¿Cómo lo hago para abrir de nuevo ese vínculo? Como si no hubiese pasado. Bueno, ahí te tengo noticias, mi querida Lore. Pasa lo que tiene que pasar. Y no puedes evitar que las cosas sean distintas a lo que ya se hizo. Eso se llama responsabilidad emocional. Tú puedes volver a acercarte a la persona, intentar abrir un ciclo, pero sabrás que algo ya se movió y cuando tú te haces responsable de eso que se movió, significa que estás siendo íntegra, coherente contigo, ¿sí? Am, eso de no tener respuestas me golpea mucho, ya que como mencionaste, soy tan racional que quiero tener todas las causas efectos. Ay, amigo, pero si te dijera que en el reino cuántico a veces, o sea, vamos, siempre hay respuestas, o sea, quiero darles a entender que siempre hay respuestas, pero para la comprensión humana, que es tan lineal, que es tan racional, sobre todo en nuestra percepción, que es tan fácilmente secuestrable por la emoción, no le vamos a encontrar a veces. Los motivos, las causas, las razones siempre van a estar en el reino de lo intangible, a veces en lo metafórico, a veces en lo simbólico, donde se desenvuelve el inconsciente o los reinos espirituales. Pero para nuestra linealidad, nuestra percepción lineal del tiempo, a veces no lo entendemos, justamente porque la percepción es muy fácil de secuestrarse por la emoción. ¿Sí? Buenas noches, Adri Beltrán, ¿cómo estás? Para mí cerrar un ciclo es saber el aprendizaje que me dejó, el propósito de esa relación y agradecer el encuentro. Lo dijiste perfecto, gracias. Si estoy pasando por una crisis, ¿cómo identifico que si es por orgullo propio o si es inseguridad o miedo? Ok, ¿cómo identificarlo? Porque no estás en paz. Porque no estás en paz o porque sientes que ha quedado un pendiente, que la persona o la situación quedaron pendientes de decirte algo y sobre todo porque está mellando una herida que seguramente es una herida repetitiva. Ahí sabes que es ego, ahí sabes que es un tema de tu experiencia, de tu temperamento, de tu personalidad que no está resuelto y que es importante entonces que lo atiendas porque si no te va a estar llevando a que hagas repetición de ciclos, ¿sí? A cuestiones repetitivas. Ok, voy leyendo los más. Bueno, acción-reacción, tercera ley de Newton, efectivamente. Em, y bueno, que me están compartiendo con qué se están tomando la bebida, el cafecito de hoy. No lo olvides, regálame un corazoncito, un like si me estás viendo en vivo ahorita desde Facebook. Regálame una etiqueta allí con tus amigos, tu familia. Etiquétalos, comparte este video para que llegue al mayor número de personas posibles y que esta información sirva para más personas. Si así lo decides, si quieres donar estrellitas al canal, también puedes hacerlo aquí abajo. Ya te aparece la opción de donar estrellas o regalar estrellas. Eso me ayuda mucho a mí como creador de contenido también para seguirte ofreciendo temas de valor. Y te recuerdo que si estás en YouTube, tu pulgar arriba y suscribirte al canal también me ayuda muchísimo. Quiero hacer un paréntesis porque estamos a 50 personitas, son poquitos en realidad para llegar a los primeros 1000 en mi canal de YouTube. Hoy en día, amigos, debo confesarles que, haciendo el paréntesis, cada vez es más difícil llegar a un número grande de personas porque los medios de redes sociales cada vez están más masificados, cada vez hay más personas compartiendo contenido de valor y también hay cada vez más cosas que te distraen del camino. Es más fácil que si yo ahorita no sé, hiciera una tontería, jugar con productos, huevo, echármelo en la cabeza, hacer tonterías, es más fácil que tenga millones de likes, porque normalmente ese tipo de entretenimiento es el que atrapa en redes sociales. ¿Qué es a lo que voy? Hoy en día y a raíz de la pandemia es un poco más difícil lograrlo. Por eso es que soy tan insistente con el tema de comparte, comenta, regálame like, regálame un corazón, porque esa es una manera sumamente sencilla y que no cuesta nada para apoyar a los que estamos de este lado. Ahora bien, hablar de 1000 seguidores es poquito en realidad, pero si ya lo ves con los comentarios que me han dejado en YouTube, con la cantidad de agradecimientos, la verdad es que se vuelve un número enorme. Y es algo que yo quiero agradecerles mucho porque estamos a muy poquitos de llegar a los primeros 1000 a mi canal de YouTube. Y esto se los quiero compartir porque en cuanto lleguemos a esos 1000 voy a hacer un sorteo, voy a hacer una rifa. Todavía no sé bien qué voy a compartir, pero voy a hacer un regalo de agradecimiento justamente por esos primeros 1000 en YouTube. Entonces, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que en cuanto acabe la transmisión, te vayas para allá, Mike Ariana, aprender a estar bien en YouTube y le piques en suscribir, porque ya nos faltan muy poquitos para llegar a esos 1000. ¿Sale?
Bueno, dicho esto, te comento que, bueno, ¿cómo cerramos ciclos correctamente? ¿Cómo podemos cerrar esos ciclos, esas cosas que nos duelen o simplemente dar carpetazo a esas etapas de vida? Número uno, suelta el control. Esto es lo que más trabajo nos cuesta, pero créeme que ya una vez que lo logras, estás del otro lado, ¿sale? Número uno, suelta el control. Quizás sea el paso más difícil, ¿ok? Pero se refiere a tener esta conciencia de que la vida es un constante cambio, es un principio universal que muchas disciplinas, religiones y corrientes espirituales mencionan. Entiende que la vida es un constante cambio y la vida no puede ser estática. Siempre vas a encontrar nuevas formas de hacer las cosas, siempre vas a encontrar nuevas maneras de vivir bien. Entonces, si tomas esto, lo asumes de soltar el control de algo que ya no está en mis manos o que ese ciclo se cerró por angas o mangas del destino, vas a estar mucho más en paz. Primero, suelta ese control. Número dos, asume tu responsabilidad. ¿Sí? Dos, toma en cuenta lo que le decía ahorita a Lore, justamente, toma en cuenta que cada decisión que tomas, cada paso que das implica un movimiento en los hilos cuánticos de la vida. Y obviamente lo que tú hagas o dejes de hacer va a repercutir de alguna manera en tu entorno. Entonces, asume lo que es, asume lo que no es y date cuenta del papel que jugaste en esa relación, en ese trabajo, en esa circunstancia o en esa etapa de vida. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Yo hice, yo decidí, yo permití, yo asumí, yo dejé pasar, yo di por hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú asumes esta parte como de responsabilidad interna, vas a darte cuenta que es como la gran puerta de entrada al aprendizaje del pasado. Cuando aprendes del pasado ya no lo repites. Entonces, asume tu responsabilidad. Es yo hice, yo permití, yo dije, yo asumí, yo no hice, yo no permití, yo di por hecho, ¿ok? Cuando construyes tus frases o tus declaraciones empezando por eso, te vas a dar cuenta lo mucho que, que se abre inclusive tu mente y tu corazón. O sea, es que es padrísimo eso. La responsabilidad no es sencilla, pero créeme que te convierte en adulto emocional mucho más pronto que estar literalmente mendigando amor. ¿Sí? Número uno, suelta el control. Dos, asume tu responsabilidad. Tres, acepta la experiencia. Primero, acéptala. Acepta que a veces pasan cosas que no nos gustan. A veces pasan cosas que sí nos gustan. Pero que no siempre tienen un porqué, pero sí tienen un para qué. Esa es la gran vertiente de la cual te hablan el budismo, el curso de milagros, la lógica convergente, todas estas corrientes que luego integramos en las terapias de sanación, es eso, no necesariamente es un por qué, es un para qué. ¿Para qué me sucedió que en mi trabajo me despidieran? ¿Para qué tienen mi vida? ¿Para qué? ¿Qué es lo que debo asumir, qué debo de integrar del hecho de que mi hermano, mi tía, mi familiar falleciera? ¿Para qué me sucedió que me pidieran despojar de la casa donde rento? ¿Para qué me está sucediendo que estoy viendo en este momento justamente un live donde estamos hablando de cierres de ciclos? ¿Para qué llegó esa información a mi vida? Cuando nos damos cuenta de eso, del para qué, vamos a crecer ya no solamente en resignificación del pasado, que es lo que te decía de responsabilidad, sino el puente hacia el futuro. Cuando yo entiendo el para qué, entonces ya conecto con los hilos cuánticos del futuro. ¿Sí? Yo sé que de repente puedo soltar términos de hilos cuánticos. Sí, Mike, ¿de qué me hablas? Pero creo que se entiende, ¿no? Cuando tú conectas con esas experiencias del pasado y del futuro, tu vida se sincroniza. Puedes tener episodios o periodos de vida mucho más en paz o más estables. ¿Sí? Cuatro, ahora sí, número cuatro, si primero es soltar el control, luego asumir responsabilidad y tres, asumir la experiencia, el cuarto es despedirte y agradecer. El despedirnos a veces cuesta, ¿no? Podrás hacerlo quizás físicamente, quizás simbólicamente con la foto de la persona, quizás a lo mejor mentalmente la puedas visualizar o como hacen los gestálticos, la terapia gestalt, en una silla vacía, tú te sientas enfrente de la silla y haces una especie como de ritual como si hablaras con la persona. Eso es muy, muy, muy de la psicoterapia, ¿no? ¿Qué es a lo que voy? Aprender a decir adiós, amigos, es fundamental. Lo puedes hacer con un ritual, lo puedes hacer de esa manera para mover energía, lo puedes hacer en una constelación. Grupal sí ayuda, pero yo sugiero más las individuales. Yo soy más fan de un espacio más contenido, más seguro que una constelación grupal, ¿no? Sobre todo para que no haya como intromisión de la energía de otra persona.
¿sí? Pareciera mentira, pero a veces el colocar los muñequitos en una constelación donde ocupemos justamente muñequitos o marcadores es como que muy representativo para la persona, que pueda ver que la persona ya no está o que en igualdad de circunstancias se pueden despedir. ¿Sí? Que eso es parte un poquito de lo que se hace en la constelación, ¿no? Darnos cuenta que no nos debemos nada y entonces al no debernos nos podemos despedir. Puedes hacer una cartita ritual donde te despidas de la persona. Quizás a lo mejor, bueno, ahorita ya no, en México ya no se puede mucho por temas de contaminación, pero antes, bueno, un ritual era soltar un globo, como lo hacíamos con las cartas de los Reyes Magos, quemar la cartita, hacer el corte de lazos o simbolizar de alguna manera la entrega energética o la carga de eso que se entrega para que podamos decir carpetazo a la experiencia de lo vivido. Vente para acá, niña, vente. Es que anda aquí mi gatita y el Darwin anda por ahí, es que son dos. A ver si le alcanzo a tomarles foto antes de que se me vayan. Y número 5, redirige tu energía, es decir, reenfócate. Soltamos control, asumimos responsabilidad, aceptamos la experiencia, nos despedimos y agradecemos. Ya que lo hicimos, entonces ahora necesitamos un canal hacia donde dirigir la energía. ¿Qué podemos hacer? Redirige tu energía disponible, lo que tengas en ese momento, para emprender nuevos proyectos, dedicarte a hacer otras cosas, empezar a leer nuevos libros, a lo mejor ver un programa de comedia, jugar con tus gatos, con tus perros, hacer algo que te saque del estado emocional de tristeza y te conecte con la vida, te conecte con algo de vida, ¿sí? Eso, además de que va a ayudarte a ocupar tu tiempo de manera saludable, te va a empezar a ayudar como a marcar un poquito lo que yo hacía de tiempo con esa persona, 2, 3 horas el fin de semana, íbamos al cine, íbamos a cenar o lo que hiciéramos, ese espacio empezar a incorporarle nuevas cosas, rellenarlo con nuevas flores, con nuevas semillas para ti, ¿sí? Yo sé que a veces esto puede ser difícil, les digo que cuando esa relación terminó, la relación que tantas veces he platicado, pues eran los fines de semana completos que pasaba con esa persona y de repente era como, ya, había terminado y ya estaba así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de repente surgían invitaciones, amigo, vamos a comer, amigo, vamos al cine. En ese entonces mi hermanito estaba más chiquito y me decía, manito, vente a jugar el Just Dance, ¿no? Y yo decía, pues sí, ¿qué otra cosa tengo que hacer? ¿Qué otra cosa mejor puedo hacer que convivir con mis seres queridos? Y ahí me tienen jugando el Just Dance con mi hermanito. Estaba chiquito en ese entonces, tenía 6 7 añitos. Y ahí tienen al grandote de Mag, el barbón, bailando con él el Just Dance. Pero vamos, empiezas a llenar de alegría tus momentos. Empiezas a atesorar de mejor manera ese tiempo que antes invertías en esa etapa que se ha cerrado. ¿Sí? Espero de verdad que esta información te sea de utilidad. Voy leyendo sus comentarios. Antes de cerrar un ciclo le debo decir a la persona porque las netas sin herir ni mentir. Mira, si la persona te lo permite, sí, puede ser un buen ejercicio, pero a veces, insisto, nos secuestra tanto la emoción que podemos hacerlo, no necesariamente enfrente de él o de ella. El ejercicio de la silla vacía es muy bueno. Hay meditaciones, inclusive mucho material en YouTube, mío y de otros autores, donde puedes hacer el ejercicio no necesariamente enfrente de la persona. Porque el tema de decirle las netas no es, fíjense bien, esto es muy del ego, no es para que el otro cambie, es para que yo me sienta bien al hacerle saber lo que me molestó. Pero cuando me doy cuenta de hacerme saber eso, es como un reflejo y decir, claro, aquí yo la cagué, aquí permití, aquí comprometí, aquí hice, aquí no hice. El hecho de decirlo es más bien para un vaciamiento interno, ¿ok? De esa energía o de esa emoción. Por eso, sí, puede ayudar que lo hagas enfrente si las situaciones son civilizadas, lo suficientemente civilizadas, pero si no lo es, puedes hacerlo en un contexto terapéutico. O sea, sí hay forma de hacerlo y extraer esa energía, ¿sale? Nos roba energía y nos atasca, sí, es tremendo, no, es horrible el no cerrar ciclos. El control, qué padre, Mike, nos muestras tu placa cuando YouTube te la mande. Pues mira, YouTube creo que te la manda cuando sean los primeros 10,000. O sea, cuando son los 10,000 es cuando te manda una placa chiquita y los 100,000 cuando ya es la placa de oro. Yo espero, primero Dios, lo vamos a conseguir porque ya lo decreté, así lo visualicé. El tiempo que me tarde, a mí no me importa tardarme tiempo. Pero yo sé que vamos a llegar a ese punto. Por lo pronto vamos por los primeros 1,000. Sí, primero vamos por los primeros 1,000. Una constelación puede ser un buen regalo. Yo creo que sí, voy a regalar constelaciones, así es. Gracias por compartir, gracias por esta información. Y como dice Estelma, esta información no pasa de moda. ¿Qué les ha parecido el tema?
Cuéntenme qué les ha parecido el tema de hoy. Quiero compartirles que agosto vamos a tener varias actividades. Seguimos con el tercer módulo de la tercera generación del diplomado en tarot cuántico para el grupo que se formó en tercera generación. El 15 de agosto voy a dar el taller itinerante de meditación. Digo itinerante porque es un taller breve, es un taller corto donde voy a estar dando poquita teoría y mucha práctica, y práctica en pedazos cortos. Esto es para quienes quieran meditar, para quienes quieran aprender a meditar, para quienes ya tengan el hábito de la meditación incorporado, o simplemente para las personas que dicen, Mike, no alcanzo a llegar a las clases semanales, ya ábrelos en fin de semana. Bueno, va a ser la segunda edición de este taller breve. Es en línea, dura 2 horitas y está súper económico, está súper accesible, que nos podamos ver un par de horas el domingo 15 de agosto, taller de meditación dominical. Más adelante les avisaré cuando se vuelvan a abrir las clases semanales, que son todos los miércoles, y quiero compartirles que el día de mañana a través de Instagram Live, a través de Instagram, voy a estar dando la tercera emisión del consultorio virtual de tarot, donde voy a estar respondiendo en vivo sus preguntitas. Ya saben, con enfoque terapéutico. Predictivo ya casi no lo trabajo, pero sí se alcanza a ver un poquito. Entonces, el día de mañana, 10 de la mañana, a través de Instagram, los espero en vivo con su preguntita para quien quiera acudir al consultorio virtual de tarot. ¿Sale? Y pues nuevamente les recuerdo, ya casi llegamos a los primeros 1000 en canal de YouTube. No es fácil, amigos, de verdad que no es fácil mantenerse vigente en temas de redes sociales, pero créanme que estos pequeños logros, estos pequeños avances no serían posibles sin la gente tan linda que son todos ustedes, sin la familia de Café de Conciencia, que cree y que confía en mi trabajo y en el profesionalismo de lo que les comparto. Sigo preparándome, por supuesto. El jueves pasado empecé una nueva formación, un nuevo diplomado. Estoy por cerrar en septiembre el de descodificación. Entonces, pues bueno, seguimos preparándonos para ofrecer material de calidad y para seguir aprendiendo a estar bien, como dice mi eslogan. Entonces, amigos, pues bueno, esto ha sido un poco el contenido del día de hoy. Quiero cerrar con esta frase. Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será. Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será. Y con esta frase me despido, amigos. Interesante tu punto de vista. Bueno, pues qué bueno que les ha gustado. Muchas gracias por compartir. El tema me llegó como anillo al dedo. Si les gustó, compartan, regálenme un like, por favor. Compártanlo con sus seres queridos. Y pues aquí seguimos cada martes 8 de la noche, Cafecito de Conciencia. Ya lo saben, nos vemos en YouTube, por favor, para que juntemos los 1000. Seamos los primeros 1000 para mi canal de YouTube. Y nos vemos mañana en el Instagram en vivo, en la transmisión del consultorio virtual de tarot. Un abrazote para todos ustedes, que descansen, que tengan una feliz noche y aquí estamos en contacto. Gracias. Abrazos y besos. Chao.